Él es consultor político, una voz autorizada para tener el termómetro social, político y las encuestas en la víspera a este año electoral, donde el calendario ya se puso en marcha y donde, por ejemplo, la semana que viene va a haber elecciones en algunas provincias y el 14 de mayo un super domingo con, si mal no me equivoco, 5 provincias eligen gobernador. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, bienvenido, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. A ver, Carlos, lo mencionaba en la introducción y me interesaba, vos que tenés mayor experiencia que yo en este tipo de casos, es si recordás alguna campaña en medio de una crisis económica o de con un contexto de tan alta inflación. Algunos me mencionaban la campaña del 89 y qué paralelismo podemos hacer con la situación actual. Bueno, a ver, está claro, desde ese punto de vista, aquel momento era no solamente una inflación, digo, muchísimo más alta que esta, sino que yo te diría que la gran diferencia era que la alternativa política que iba a ganar estaba muy clara hace mucho tiempo, que era Carlos Menem, ¿no? Ahora, ¿quién va a ganar la elección? No se sabe, aunque más no sea por el hecho de que la principal oposición tiene una, digamos, primaria bastante encarnizada, y obviamente, digamos, por la aparición del fenómeno de Milei, ¿no? Lo cual pone todo en duda, porque esta sería una crisis en la cual no solamente el gobierno de turno perdería la elección, lo cual no llamaría mucho la atención, sino el hecho de que al mismo tiempo, digamos, esta crisis pudiese poner en crisis también el propio sistema de partidos políticos, ¿no? Digamos, si básicamente vamos oscilando entre peronismo y radicalismo con diferentes tipos de alianzas, pero como columna vertebral, esto en esta situación podría quedar en interrogante por lo menos, ¿no? A ver, estás diciendo, no llamaría, estoy poniendo en textual, no es tuyo, ¿no? No llamaría la atención que el gobierno pierda la elección. ¿Cómo te lo imaginas al gobierno haciendo campaña con una inflación, no sé, por ejemplo, la del mes que viene, dicen ya que rondaría los 8 puntos? Digo, ¿hay antecedentes de que un gobierno con un escenario económico tan desfavorable haya podido retener el poder? No, definitivamente no, digamos, muchas elecciones analizadas en los últimos 40 años en América Latina, digamos, eso lo vuelven imposible. Lo único, digamos, que podés hacer es amortiguar el tamaño de la derrota, ¿no? Y desde ese punto de vista, sin ir más lejos, digamos, un ejemplo en ese sentido es la buena elección que hizo Angelos en el año 89, en el medio de un gobierno que se caía a pedazos por el tema económico, y que pudo amortiguar bastante bien, hizo una elección bastante digna teniendo en cuenta, digamos, el tamaño de crisis que se estaba enfrentando, pero no es para ganar, obviamente. El tema es, bueno, vos decías, bueno, ¿cómo se hace para hacer campaña con esta inflación? Yo lo que creo es que el oficialismo va a hacer campaña basado en la lógica del menos malo, ¿no? Digamos, si nosotros podemos no ser buenos, pero mira lo que viene, ¿no? Mira que viene Macri, o mira que viene Milei, viene la derecha, esto va a ser peor, etcétera, danos una oportunidad. Obviamente no van a lograr ganar, pero es cierto, digamos, que más de un votante más ideologizado a último momento, digamos, se la va a pensar un poco, ¿no? Eso del menos malo es, incluso lo lanzó ayer Cristina, ¿no? En su presentación Claro. en el Teatro Argentino La Plata, habló de esto del menos malo. Quería preguntarte qué impacto puede llegar a tener esta crisis económica y la gestión a nivel nacional en las elecciones provinciales, porque, a ver, muchísimos gobernadores, creo que hay en 17 provincias, se despegaron del calendario nacional. ¿Qué impacto puede tener en los oficialismos, en las provincias gobernadas por el peronismo, por el Frente de Todos, la mala gestión a nivel nacional? No creo, digamos, me parece que en general los oficialismos provinciales pueden ganar aún un poco desgastados, ¿no? Digamos, como pasó en el caso de Río Negro, que Bereltinec volvió a ser gobernador, pero claramente perdiendo muchos votos, digamos, respecto a su propia fuerza de hace 4 años atrás.
próximo 14 de mayo, digamos, efectivamente es un super domingo, hay elecciones en 5 lugares, puede haber se puede producir, digamos, algún cambio en alguna de estas provincias, pero en todo caso, si no se produce, será a costo de desgastes bastante pronunciados de algunos oficialismos, y en ese sentido yo te diría sí, el mal clima general de la opinión pública con el Frente de Todos o la variante peronista, creo que se va a sentir. Lo que no creo, digamos, es que pese a que la elección nacional claramente va a ser una elección de cambio, veamos mayoritariamente situaciones de cambio en las conducciones provinciales. Bien. Del super domingo del 14 de mayo, ¿abriste la puerta a alguna sorpresa? De las 5 provincias que eligen ese día, ¿en cuál te imaginas que puede llegar a darse esa? Porque veo el escenario de Tucumán, lo veo difícil. Sí, posiblemente en La Pampa, no sé si a esa te referías. No, La Pampa, a ver, obviamente, digamos, va a ser una elección más ajustada que otras oportunidades. Por primera vez hace 2 años el peronismo provincial perdió la elección general, pero bueno, en la elección legislativa y nacional. Hay alguna, digamos, interrogante, pero en principio debe ganar el peronismo. Tucumán lo mismo, con mayor o menor diferencia. Está la situación de Salta, que es más probable que haya un triunfo oficialista, igual que en Tierra del Fuego, que renueve el gobernador Melella. Hay un interrogante sobre la elección en San Juan, entre otras cosas porque volvieron a imponer la ley de lemas, y ahí dentro del propio peronismo hay un enfrentamiento entre Gioja y Uñac, y nosotros estamos visualizando, digamos, que Uñac puede como salir tercero, ¿no? Digamos, porque Gioja le gane esa elección interna dentro del peronismo. Un dato adicional del super domingo, el 14 de mayo, del 14 de mayo, tengo entendido que ese día Javier Milei se presenta en la Feria del Libro, con un libro propio donde da obviamente recetas económicas. Y me parece interesante, a ver, vos lo mencionaste, como mencionaste el Frente de Todos, mencionaste a la principal coalición opositora con una interna muy caliente, con una rivalidad muy encarnizada entre Larreta y Bullrich, o entre un sector duro y un sector blando, como ellos le llaman. Pero hay un tercer actor acá que es Milei, que creo que es lo que diferencia el escenario de las últimas 2 elecciones nacionales, ¿no? A ver, sin entrar en números precisos, pero ¿qué podemos esperar de este fenómeno libertario? Mira, primero que es un fenómeno consolidado, no es un fenómeno coyuntural, digamos, cuando vos ves a un candidato, una expresión política midiendo en ciertos niveles durante mucho tiempo, es porque efectivamente está en la gente y te está al lado. No lo vemos hoy entrando en una opción de balotaje. Es cierto que ha crecido en los últimos meses, que lo tenemos, digamos, en un rol ya bastante expectante, y que es cierto, digamos, que un Frente de Todos que está muy complicado y que no tiene candidatura definida, me parece que, digamos, ahí se puede producir un interrogante. Yo creo que va a ser un protagonista, sin duda, un protagonista fuerte, ¿no? Que todo el tiempo, digamos, va a generar un interrogante en el electorado y en los distintos actores respecto de si tiene alguna posibilidad de pasar al balotaje. Las primarias nos van a dar una pauta, pero es cierto también que después cuenta un poco, digamos, el sentido del voto estratégico, ¿no? Que esto es gente que se vuelca a votar a alguien no porque le parece lo mejor, sino porque piensa que es el mejor instrumento, por ejemplo, para ganarle al kirchnerismo. Carlos, ¿podemos tener una fotografía similar a lo que fue el balotaje de 2003? Con menos actores, no, ¿no? Con 3 actores ahora. Sí, no lo creo. Me parece que es un escenario, digamos, en ese escenario ninguno superó los 24 puntos. Acá debería haber por lo menos uno que supere los 30 y el 30 largos, ¿no? Que es el Juntos por el Cambio. El peronismo está en un interrogante porque si uno se atiene a la historia, es difícil que baje de los 33 puntos, pero es cierto, digamos, que hoy todo se está marcando, ¿no? Que le cuesta llegar a ese nivel. Yo te diría un poquito más parecido a la situación 2015,
en donde hay dos coaliciones que en principio deberían superar los 30, van al balotaje, y un tercero que está, bueno, en el 2015 fue en 20, en esa circunstancia estaría, digamos, varios puntos por encima de los 20, del 20%, ¿no? Otros actores como peronismo disidente, el caso de Schiaretti Urtubey, o la izquierda, ¿qué porción de la torta se estarían llevando de acuerdo a las proyecciones que manejan ustedes? No, muy poco, ¿no? Digamos, no está instalado, no está en la conversación, nadie sabe, digamos, que existe esa opción. El más activo, porque ha lanzado campaña publicitaria, es el propio Urtubey. Nosotros no vemos, digamos, que parezca ser una opción que hoy supere los 2 puntos. Falta, es cierto, falta, digamos, hay que ver si finalmente realmente después deciden presentar frente y competir, si van a tener una primaria o si finalmente va a haber un candidato único, pero me parece que ya no queda tanto espacio, ¿no? Al existir Milei, yo te diría que son con ese trío, vos le sumás la izquierda y alguna opción más, y ya no tenés mucho espacio. Me parece que llega como muy tarde la opción peronismo no kirchnerista como para efectivamente tener algún rol interesante. Carlos, lo último, a ver, en los trabajos de laboratorio que suelen trabajar ustedes y que cotejan semana a semana, ¿cuáles son las preocupaciones que encabezan en el consciente popular, digo? ¿Qué es lo que por lo que está más preocupada la gente hoy? Bueno, obviamente, digamos, el tema inflacionario, porque te desestructura muchísimo la vida cotidiana, ¿no? Son niveles, digamos, que además ya tocan a todo el mundo. La inflación, digamos, es un problema del minuto a minuto cada vez que consumís. Está superando la inseguridad, que es importante, pero bueno, la inseguridad es una expectativa de que te pueda pasar algo. La inflación te pasa sí o sí. Pues yo diría, más allá de esos problemas concretos, me parece que el tema es una sociedad muy desahuciada que no ve futuro, ¿no? Digamos, quizá como nunca en estos 40 años de democracia. ¿Eso podría anticiparnos alguna sorpresa en cuanto a la participación electoral? Bueno, ese es un gran interrogante que vamos a tener todo el tiempo. Hay que decir que las encuestas pueden detectar muy poco el nivel de participación que va a haber, porque en general las encuestas las responde gente que mayormente tiene intención de ir a votar. Sin duda va a ser una elección con menor participación que la que tuvimos hace 4 años atrás, lo que puede hacer, digamos, que motive una participación más cerca de lo histórico es el hecho de que es una elección con final abierto, ¿no? Que está el fenómeno Milei como fenómeno novedoso, que hay por lo menos una primaria hasta acá atractiva, que es la primaria de Juntos por el Cambio. Todo eso puede hacer, digamos, que movilice finalmente a la gente a votar, que más allá de a quién beneficio o perjudique, creo que es un dato muy importante para la estabilidad del sistema democrático. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Clarísimo, y con el calendario electoral más cerca de agosto posiblemente te volvamos a molestar. Con muchísimo gusto, que tengan lindo día. Carlos Fara, consultor político, pasó por 14 bis.